de cómo desafiar este presente de mierda y que nos ofrece un montón de desafíos para entretenernos. Venimos hablando de cómo desatarnos de la impotencia, venimos hablando de dónde encontrar y dónde resguardar la esperanza de un mundo distinto, de un futuro que salga de esta captura que nos ha disparado nuestra cultura, de un futuro apocalíptico, fatalista, sea desde el pesimismo, desde el optimismo, desde esa salida individual, desde la imagen del éxito individual, que nos vuelve a sumir en ese círculo vicioso del fracaso, de la frustración, porque no podemos cambiar el sistema. Y bueno, hoy lo hicimos a través de repensar la esperanza con este último libro de Byung-Chul Han, y vamos a convocar ahora a otro filósofo que teníamos muchas ganas hace rato de conversar con él. Nicolás Nahuel, docente, profesor de filosofía, militante de Popular, escritor, además integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, y en este momento está, además, si le sumamos el plus para darle un poco de épica a esta nota, está en la toma de la universidad, allí en la Universidad del Comahue, en Neuquén. Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día, Fede, a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con vos. Y sí, efectivamente estamos acá en la toma que se está haciendo en el rectorado por 24 horas. Ahora a las 5 va a haber una nueva asamblea para discutir las medidas a seguir. Bueno, recién, mirá, estábamos en el ciclo, venimos hablando con un montón de filósofos, filósofas, pensadores, tanto en vivo como a veces a través de las columnas y de sus libros, y un poco tratamos de pensar este mundo actual tan desafiante y sobre todo las condiciones subjetivas que hacen a que, a que nos aprisionemos, a que no podamos encontrarle salidas. La semana pasada conversábamos con Ezequiel Gato sobre las futuridades posibles. Bueno, algo de esto ya el escenario en el que vos estás nos muestran que al menos la esperanza nace del no, ¿no es cierto? Del inconformismo, de la negatividad, algo que pareciera que el mundo actual nos clausura, ¿no? Este optimismo al que siempre nos remiten como clave del éxito, nos, como que nos inunda permanentemente de la frustración. Ahora, ¿qué es lo que sienten ustedes hoy? Vamos a empezar por ahí, por esta sensación, por de dónde nace esta rebeldía que hoy aparece nuevamente en los jóvenes y que nos alimenta un poco de esa esperanza de un futuro distinto. Bueno, tomando un poco el nombre de tu programa, me parece que una idea que ha sido descartada bastante es el hecho de, no solo del plan, sino de la planificación. Mm. Tener otro plan o otra planificación posible, en el sentido de una metodología de cómo llevar a cabo algo, eh, me parece que es crucial. Y bueno, hay quienes tenemos otros planes, digamos, ¿no? Nos tenemos que poner de acuerdo quizá en cómo llevarlos a cabo. Y no hay una resignación, por lo menos no es total. Hay clima, sí, de época en relación a la impotencia, la resignación, la desesperanza. También, bueno, podríamos ligarlos, ¿no?, con los padecimientos en salud mental. Mm. Pero después también, más allá de las implosiones internas y subjetivas que cada quien pueda atravesar de maneras diferentes, digo, como individuos, supuestos individuos, eh, también hay condiciones para la explosión, digo, remitir todo eso hacia afuera. Sí, claro. Y eso lleva en parte a la organización. En ese sentido, como bien decías vos, yo no leí el último libro de Han, pero me parece que, digamos, el sentido de la esperanza, no como un mecanismo de esperar un mundo mejor, que aún no, un todavía no, que no está aquí, sino como, bueno, hay que hacerla performáticamente, es decir, el mundo que queremos lo tenemos que hacer ya, porque los tiempos apremian. Me parece que es fundamental. Si se quiere, yo diría incluso más que la esperanza o complementario a la esperanza, un sentido del propósito. ¿Para qué uno hace lo que hace? Mm. Eh, yo no estoy dispuesto, por ejemplo, y ahí recalco el no,
a pensar un mundo sin la universidad pública, que ha sido clave en mi vida. Y bueno, es algo por lo que estoy dispuesto a muchas cosas, digamos. No quiero escalar en hasta dónde llegaría yo con eso, pero ahí está un propósito, un para qué. ¿Por qué? Porque creo que el saber, el conocimiento, la filosofía, el pensamiento, tiene que estar a disposición de mejorar la vida Mm. eh, personal y colectiva. Capaz que es una pretensión muy grande por parte del pensamiento o del pensamiento crítico, quizá, asumir eso, pero realmente la educación ha sido algo clave, hasta diría, en la historia de algo así como la humanidad. Mm. Y la universidad recalca algo que una institución medieval que tiene más años que el Estado-Nación, a la condición de posibilidad de que eso se democratice. Está bien, después podemos tener un montón de críticas, pero ha sido una institución que ha llevado a cabo esa democratización del pensamiento crítico que me parece clave para esta época donde, bueno, el criterio o el filtro, como se dice ahora, es necesario para establecer qué es verdad, qué no lo es, cuándo actúo por mi propia cuenta, y en algún punto también para salir de la trampa de lo que vos nombrabas antes, ¿no? El éxito, digamos, las imposiciones del exitismo que llevan a enormes frustraciones. Mm. Como decía Bielsa, ganar es la excepción. Totalmente. Nos quedamos, filósofo contemporáneo de Marcelo Bielsa. Eh, Nos vamos a tocar otro de los temas que motivaron nuestra conversación, más allá de lo coyuntural ahora, eh, porque sentimos, y bueno, estamos hablando vos en Neuquén, nosotros acá en la Sierra de Córdoba, son lugares donde, y además tu apellido remite a una identidad muy profunda, que nos hace pensar que algo de toda esta encrucijada que vivimos del mundo occidental, de la humanidad actual, tiene que ver con una pérdida de vínculo sabio, de un vínculo más profundo, más consciente con la naturaleza. Y en ese marco nace Jóvenes por el Clima, una organización que está en diferentes lugares del mundo, que en Argentina tiene su deriva de la que sos parte y que teníamos ganas también de hablar de esto porque siempre a quienes venimos de las luchas socioambientales, pero también de construir un pensamiento nacional en relación a un vínculo más equilibrado, más armónico con la naturaleza, no por capricho, sino porque eso evidentemente está en la base de nuestro malestar actual y de nuestras injusticias, nos pareció siempre muy potente, muy alentador esta organización. Contanos un poco cuál es la base, cómo nace Jóvenes por el Clima y qué es lo que promueve. Bueno, Jóvenes por el Clima nace en 2019, cuando se convoca a la Marcha Mundial por la Crisis Climática. La referente más conocida de eso es Greta Thunberg. Y ahí nace un capítulo también de un ambientalismo que caracterizamos como nacional. Y eso tiene un montón de matices que podríamos agregar. Eh, la- en principio, para ir respondiendo tu pregunta, Jóvenes por el Clima tiene, digamos, los principios anclados en relación a la incidencia de lo que es no solo la concientización, sino la acción climática, eh, tanto para educar como para incidir en la agenda pública, institucional, en relación a medidas que tengan eh, por, con propósito de favorecer este vínculo que vos decís que hay que tener con la naturaleza. Un vínculo, si se quiere, más sano, pero también de reciprocidad, retroalimentación, donde claramente lo que se llama el sistema mundo, muy afectado por el capitalismo, tenga un metabolismo en el que no se destruyan más recursos, que el debe te da igual que el haber, por, si Mm. se quiere, así por decirlo en términos muy económicos, ¿no? O contables, ni siquiera económicos. Eh, yo creo que generacionalmente hay una sensibilidad que se da cuenta de que hay algo que se rompió en relación a este vínculo con lo que llamamos naturaleza, acá particularmente se le dice MAPU,
que es la tierra. Por ahí más al norte ya se dice Pacha, ¿no? La Pachamama. Acá es la Mapu. Pero la Mapu también es más, incluso tiene muchas acepciones, podría entenderse por cosmos. Eh, hay una aclaración, Nahuel es mi segundo nombre, yo lo utilizo y lo reivindico bastante justamente porque si bien nací en Buenos Aires, al año me vine para acá, eh, y, y marca lo que vos acabas de mostrar, ¿no? Que esta universidad, por ejemplo, se llama Comahue, que es Comahue, en realidad Mapungún. Eh, y bueno, marca en su lengua, la toponimia de acá marca toda una cultura que antecede al Estado Nacional y de la que hay que aprender muchas cosas. Y desde luego que hay una manera de entender y comprender eso que se llama naturaleza, Mapu, Pacha, Gaia, dicen algunos teóricos hoy en día y teóricas. Eh, pero bueno, creo que reformular ese vínculo, recomponerlo, reconstituirlo sería uno de los grandes desafíos de la humanidad. Supongo que en el fondo último está esa pretensión, ¿no? En Jóvenes por el Clima. El clima, el ambiente, el ecosistema y también, bueno, esta apuesta generacional que si querés es una apuesta sin garantías, nadie tiene certezas de que, o por lo menos de mi parte, ¿no? Y desde mi lugar y mi oficio, con sus virtudes y sus vicios, eh, esto de hacer la revolución sin esperanza, como decía Sartre, contrario a quizá a Han, no lo sé porque no leí, no quiero adelantar. No, Han dice precisamente eso, ¿no? Que la esperanza no se basa en la certeza sino en la certeza de una conquista, de un éxito, sino en que vale la pena, en que está bueno, en que es bello, si querés, de una propuesta estética, vivir a través de tener una trascendencia mayor a mi éxito individual, ¿no? Y a mi vínculo, y tampoco en la negación de las miserias o del dolor o del sufrimiento, sino al contrario. Ahí anida la esperanza, dice él. Pero bueno, es parte de lo mismo que venimos hablando, es una forma más de Claro, nombrarlo. yo creo que lo que hay que impugnar es la miseria de la realidad existente. O sea, en ese sentido es como una especie de contrafáctico regulativo que te dice, mira, este mundo no es, yo quiero otro mundo. Ahora, si ese otro mundo siempre está ausente y nunca va, y siempre está por venir y no llega, y vos no lo haces, no lo actualizás en tus acciones, Mm. y te quedás como presa de cierto mesianismo impotente, ¿no? Como que siempre esperando, 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 y en eso hay mucha resignación, salvo que vivas el mesianismo como algo, nada, todo el tiempo exaltado por una esperanza que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar. Yo creo que eso en algún momento se desgasta. Entonces uno tiene que accionar y bueno, también, como yéndome a la pregunta inicial, también esas son las acciones que uno después termina haciendo, ¿no? Una marcha en relación a algo que ya es fácticamente universal, quizá uno de los eventos, o de los pocos eventos que son realmente universales, como digamos, el calentamiento global de origen antropogenético o de origen de la acción humana, que tampoco sería de la acción humana en su totalidad, sino de una parte de la humanidad que es la que nada, emite más, sí, contamina más, vamos a decirlo así, Ujú. contamina más. Eh, Creo que el hecho de que eso se dé en un marco mundial implica ya también una conciencia de que lo que uno hace acá realmente tiene un impacto. Y ahí está quizá esto del capítulo más nacional. O sea, hay relaciones entre los países y la institucionalidad mundial que son desiguales, que hay que repensar, que hay marcos para hacerlo. Por ejemplo, hay un principio muy importante que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que también responde a una historicidad, digamos, no sé, si uno toma la foto, Inglaterra es, perdón, China es eh, el emisor más grande hoy en relación a gases de efecto invernadero, ¿no? Ujú. Pero si hace la película, eso cambia, porque históricamente han sido otros los países que han llevado a cabo la industrialización más grande, sobre todo ahí lo que es Gran Bretaña gana. Y esas son responsabilidades históricas, no solo del presente. Y habría que repensar eso y en función de, bueno, siendo que
eso se vuelca en consecuencias fácticamente universales, incluso quienes, comunidades que están fuera de lo que podríamos llamar la civilización occidental, o ni siquiera la civilización occidental, el sistema mundo occidental y oriental quizá, no contactados, pero van a tener el efecto de lo que es el calentamiento global. Entonces, hay una responsabilidad universal, alguien diría católica, de catolus, de universal en el sentido Claro. de lo que está planteando el Papa hoy. No lo digo por la reivindicación de la Iglesia, sino en el término del sentido en el que se utilizaba el término anteriormente en su significado filosófico. Ahí aparece un Pero bueno, tema muy, sí, muy interesante para ver porque lo venimos exponiendo acá, una especie de dicotomía. Estamos tratando de entender por qué llegamos a esto y no de, en principio, por lo menos juzgarlo, más allá de que se sabe cuál es nuestra opinión, nuestro pensamiento, pero entender cómo llegamos, porque hay una especie de oposición entre cierta negación que a veces tiene aspecto de nacionalismo, el caso de Donald Trump, de Bolsonaro. En Javier Milei se expresa de una manera distinta, pero que te iba a preguntar, ¿cómo pensás que llegamos a tener hoy estos dirigentes que niegan cambio climático y demás? Pero te lo pregunto ya en términos de esta oposición que hoy se da entre esto o la salida, como lo expresás vos, como lo expresa el Papa y como muchos también sostenemos que hay problemas que se tienen que enfrentar globalmente también, no son todos, algunos los tenemos que resolver con soberanía y algunos necesitamos pensarlos como de manera global, por ejemplo, el cambio climático. Ahora, desde ahí aparece la Agenda 2030 y un cuestionamiento, incluso aparece como legítimo porque parece papel picado, ¿no? Como parece que la ONU no termina de tener incidencia, el globalismo tampoco no colabora en ese sentido. ¿Cómo hacemos en esa dicotomía? ¿Hay una salida a esto? ¿Cómo lo enfrentamos? bueno, claramente no tengo la respuesta, pero me animo a dar algunas pistas de lo que pienso y de lo que pensamos colectivamente. Por un lado hay reacciones nacionalistas que son más bien aislacionistas. Yo creo que eso es algo que no colabora con soluciones programáticas y planificadas, ¿no? Sí, digo, la colaboración entre las naciones, como hito del siglo anterior, me parece una buena salida. Después creo que, y esto lo pienso también en términos de... Milei tenía un spot de campaña que decía algo así como, ¿quiénes son los malos? Los que predican la justicia social y no la concretan, ¿no? Los que decimos que hay que... bueno, y esa parte es muy importante porque él señala una hipocresía que yo creo que también dentro de la ONU o dentro de los organismos multilaterales internacionales, es cierto que no han concretado sus propósitos o sus objetivos. Dicho, no sé, por ejemplo, la paz mundial. Ahora, eso no quiere decir, el hecho de no efectivizar un ideal, no quiere decir que hay que descartar el ideal. Hay que profundizarlo, tomar más acciones para concretarlo. Eh, Dicho otra cosa, a mí no sé mi ley, digamos, pero yo creo que existe un plan para Argentina dentro del orden mundial, pero justamente lo que expresa mi ley es la entrega colonial del país a intereses que no son foráneos, que no son propios de quizá una agenda que sea más latinoamericanista, continentalista, donde se pueda discutir de igual a igual con otras naciones y otros bloques de naciones. Eh, y ahí está, creo que la construcción de consensos muy grandes, digo, desde acá a México, desde Neuquén a Buenos Aires, desde acá a México, y después con otros actores importantes que deberíamos de ponernos de acuerdo si es que queremos mantener incluso los mismos ideales que a veces cuestionamos, que son lo de la civilización occidental moderna, o sea, esto de la autonomía individual, digo, cosas que se podrían rescatar. La autonomía individual, la autodeterminación de los pueblos y los estados nacionales. Eh, pero bueno, hay una crisis civilizatoria también. Yo creo que en este plan nosotros tenemos más bien el uso táctico de esos valores y de esos principios eh, para poder discutir en los propios términos en los que también han utilizado ese argumento para bueno, colonizar parte de nuestro territorio, ¿no? Y demás.
Ahora, es muy difícil realmente, ¿no? Yo creo que hay que discutir, hay que formarnos bastante, tenemos que hacer que la cuestión ambiental sea transversal a lo partidario y claramente también a lo nacional, y ahí ojalá exista la posibilidad, así como en su momento lo expresó Greta y acá se armó este capítulo que inaugura un pensamiento anclado en lo propio y que también tiene que expandirse más allá, de una generación de dirigentes del mundo que tengan la sensibilidad para tocar estos temas y no lo descarten, porque hoy lo que pasa es que grandes dirigentes del mundo, no sé si porque se van a morir, no lo creen realmente, no, desconozco, digamos, no puedo estar en su conciencia, no lo toman como algo prioritario y además les parece una agenda blanda, que eso es otro tema, ¿no? Como que eso, bueno, sí, esto es preservar la naturaleza, no, también tiene implicancias en la reactivación económica de los países, nueva tecnología, nuevas formas de construcción y de habitabilidad. Vos hace unos minutos me hablabas ahí por hablar de las ciudades sustentables. Bueno, todo eso puede reactivar la economía, por ejemplo. Puede generar empleo verde, cosa que el capitalismo financiero prebendario de hoy no sabe cómo responder porque ha quedado atrapado en una lógica donde la industrialización solo se debe por el lado de la explotación de recursos que claramente destruyen el ambiente. Ahora, si esa lógica, si esa matriz productiva cambia, se diversifica y transiciona, puede tener un triple impacto, que es el económico y ambiental, pero también social, generar el empleo. O sea, el problema es que realmente, yo creo, digamos, realmente que hay una traba, un sesgo mental, sensible también, respecto a la temática. Hay dirigentes que no creen que es una boludez, para decirlo así, que es una boludez. Y hay quienes pensamos que no, que reconfigura, que realmente, como hay un libro muy lindo que es Clima, del gato y la caja, que es el desafío de este siglo. Y bueno, capaz que en eso se juega nuestro sentido como generación, ¿no? O de si somos quienes dejan que esto siga avanzando en términos de destrucción del ambiente, o plantean otro plan, o otros planes que por lo menos contribuyan a un plan común. Nos quedamos con esto, Nico, porque además lo venimos hablando, los incendios que acabamos de vivir, vos habrás estado al tanto, nos ha dejado muchas reflexiones respecto no solo a la catástrofe, digamos, inmediata, sino a cómo se piensa el monte nativo, como lo dijo el presidente de la Sociedad Rural, de Jesús María, con funcionarios, incluso políticos, diciendo el monte es combustible y por eso se quema, ¿no? Y eso hay una concepción realmente muy dramática en ese sentido y donde vemos que, por ejemplo, nuestra economía inmediata, que es el turismo, queda devastado en función de un ideal de, de aprovechamiento, de lucro de muy pocas manos, que evidentemente también deja toda esta estela, es decir, nuestra concepción de la naturaleza nos está también afectando social, económicamente, y eso está clarísimo. Por eso llevar adelante el ordenamiento territorial, que es precisamente un otro plan, ¿no? Un plan de consenso, de construcción de comunidad organizada. Todo esto está en este marco, así que nos encantó poder tener esta conversación, además en ese escenario en el que estás, que no lo vimos, no lo notamos, pero que se presiente detrás tuyo, que es la toma de la universidad y que ojalá de ahí y de esta lucha salga también esta esperanza que estamos construyendo sin negar precisamente o nacida en esas miserias, en esa desesperación que a veces nos agarra en este mundo actual. Nico, te mandamos un abrazo enorme y seguro que volvemos a convocarte. Bueno, muchísimas gracias, encantado. Gracias también a mis compañeros de allá, de Córdoba, que hicieron el contacto. Les mando un saludo. Y bueno, gracias a vos, Fede. Y sí, no, me fui para afuera, por eso no se escucha bullicio ni nada. Pero bueno, un abrazo y nos estaremos encontrando. Abrazo grande, muy prudente la huida. Un abrazo. Ahí estaba Nicolás Nahuel, filósofo, profesor de filosofía en la Universidad del Comahue, allí en Neuquén. Conversaba con nosotros acá en el aire de Tenemos Otro Plan.